Bueno, bienvenidas a esta masterclass de Descubre tu voz interior. En la próxima hora te voy a pedir, como siempre, que abras tu mente, tu corazón y estés presente, que te mantengas atenta al chat porque me interesa tu voz, me interesa cómo vas con esto que estamos conversando. Y bueno, estamos en tiempos que nos llaman a movernos y a cambiar. Y entonces, ¿cómo hacemos ese movimiento desde el alma, ¿no? Cómo puede estar más alineado a lo que realmente queremos y que eso pueda tener más sentido. Hoy día también vamos a ver cómo es el vehículo de tu voz interior y cuál es el mayor obstáculo para escuchar tu voz interna. También vamos a explorar cómo una persona intuitiva cambia el switch en momentos desafiantes y sale del modo carencia, insuficiencia y escasez. Y también vamos a derribar algunos mitos sobre la voz interior, porque hay muchísimos. Y también vamos a hablar sobre el mayor obstáculo al que te vas a ver enfrentada a la hora de escucharte. Hoy día la idea es que te quedes hasta el final porque te voy a dar recursos claves de la automaestría para conectarte con tu voz interior y activar la paz en ti y tomar las decisiones y hacer el cambio o el salto que necesitas. Eso es lo que a mí me gusta acompañar, el cambio. Para quienes no me conocen, aquí hay gente que no conozco, mi nombre es Marcela Moreno, soy canalizadora y terapeuta holística hace unos 20 años. Me dedico a consulta grupal y consulta individual. Dentro de las terapias que hago, consteladora familiar, soy terapeuta floral de hace muchos años, soy instructora de yoga pre y postnatal, hago biodecodificación y bueno, un montón de cosas más y un montón de técnicas que finalmente las integré en una mirada que tiene que ver con la terapia holística y con la canalización y que finalmente las técnicas se ponen al servicio de esa voz interior y al servicio de tu intuición. Porque cuando hay algún tema, algún problema, no son las técnicas generalmente, ayudan porque son un vehículo, pero es la presencia, un corazón disponible, el que hace la diferencia por completo. Mi enfoque terapéutico es la compasión y el restablecimiento de la paz, por lo tanto todo lo que hago tiene que ver con eso. Y también el liderazgo compasivo. Creo que podemos unir lo material, lo concreto, junto con esto más profundo o esta voz interior y con la intuición, con esto más energético, porque desde mi punto de vista todo es absolutamente espiritual. Empecé en este camino y voy a ser súper específica con el de la voz interior, porque como saben, es la historia muchas veces la que nos marca hacia dónde queremos ir. Y, y bueno, desde muy niña fui muy sensible, el miedo me ha acompañado toda mi vida, ha sido algo con lo que he tenido que aprender a lidiar, a gestionar, a abrazar y también es algo que me ha impulsado muchísimo. En mi vida siempre, nunca me ha detenido, pero sí es algo con lo que he tenido que ir de la mano siempre. Y, y bueno, como muchas yo creo, eh, me crié en una casa en donde había, por un lado, dulzura, pero también había, por otro lado, una forma muy estricta en donde la voz no necesariamente era bien mirada y no necesariamente ser uno estaba bien, sino que muchas veces eso era castigado también. Y a medida que fui creciendo, mi papá se cambió, nos fuimos a México a los 12 años y después nos trasladaron a Estados Unidos y ahí estaba muy complicada la situación familiar. Yo era adolescente, tenía 17 y había muchas cosas que no me parecían, no estaba tan contenta, estaba sufriendo y en algún momento
mis papás, yo estaba tan rebelde en ese momento que mis papás en un momento me dicen cómo se tiene que ir a Chile. Y para mí eso fue súper fuerte porque yo estaba siempre con ellos y había decidido quedarme allá y estudiar allá. Y cuando me vine a Chile a los 19, para mí fue una experiencia súper fuerte porque, bueno, me alejé de mi familia, para mí fue como un exilio y de ahí se instaló una creencia en mí de que ser yo o que mi voz interior era castigada, era motivo de exilio, no estaba bien. Y eso ya venía, ¿no? Todos tenemos algún condicionamiento con eso. Y ahí fue ese momento donde la vida me abrió los caminos y empecé a conocer las terapias holísticas. Desde chica ya conocía el yoga y, y empecé con este camino. Y una de las cosas que más amo tiene que ver con cómo, cómo vamos a descubrir esa voz interior, esa intuición y ser lo más auténticas posibles y de verdad descubrir cómo esas experiencias que nos pasan muchas veces marcan el camino y nos ponen en el lugar del alma, en donde de verdad queremos ir. Y, y siempre es así, aunque no parezca, aún en las situaciones más difíciles y más dolorosas, muchas veces el cambio o nos sacan del camino o nosotras hacemos ese movimiento. Viene una bomba de bomberos. Así que desde ahí, este ser yo misma o decir mi verdad y el ser sensible, voy a esperar a que pase. Fue todo un trabajo porque comencé muy chica a atender y me tocaba mucho decir lo que yo veía porque yo podía ver. Podía ver y podía sentir lo que otros sentían. Pero eso también me significaba arriesgarme, me significaba que, o sea, tenía como ese dolor vivo, ¿no? Entonces ha sido un gran proceso poder reconocer mi verdad, reconocer mi sensibilidad como un don y, e ir más allá con eso. Y me ha pasado que muchas veces en los cursos de automaestría, la mayoría de las personas son súper sensibles también en consulta y son súper intuitivas. Y si estás acá y te estás quedando en este momento, en esta masterclass, es porque probablemente tú también seas sensible y también seas intuitiva de alguna manera. El tema es que la sensibilidad muchas veces las personas la viven como una condena porque duele o porque sufren mucho con el otro o porque les da vergüenza. Entonces, esa sensibilidad está totalmente determinada por tu historia de vida, por la cultura y ha sido muy mal vista, sobre todo en las mujeres, porque eso es mal visto y es visto como una debilidad, que es muy potente porque eso es algo que se quedó inscrito en nuestra memoria. Y aquí ya vamos entrando al primer bloqueo para conectarnos a nuestra voz interior, que cuál es la negación y el juicio de tus emociones y sentimientos. ¿Cómo voy a escuchar esa voz interna, esa voz sabia, si estoy todo el rato reprimiendo y juzgando mi verdad? ¿A quién le ha pasado eso? Por acá también. ¿A quién le ha pasado esto de no me quiero sentir así? Me carga sentirme así, me siento débil o lo que hago es reprimir esa emoción. Estamos programadas para hacerlo, a nivel de cultura, de historia de vida, de ancestros, hasta de tu alma. ¿Qué es lo que ni tú misma te dices? Y eso de lo que ni tú misma te dices, muchas veces son esos secretos, ¿no? Como de las mamás, por ejemplo, como lo único que quiero es salir y no ver a los hijos por una semana. Esa cuestión uno no la puede, ni siquiera puede decir que está sobrepasada, porque causa muchísima culpa. Todo lo que no quiero, todo lo que no puedo, no quiero estar acá,
más bien quiero hacer esto otro. ¿A quién le ha pasado eso? De que ni siquiera ustedes mismas se pueden decir lo que realmente necesitan y lo que realmente quieren. Es todo un tema y esta es el primer acercamiento a la voz interior, es acercarte a tu voz, es ser honesta contigo. ¿Cuánta culpa y cuántas voces internas diciéndonos que esto está mal? ¿Cuántas veces a mí misma he callado eso que necesito, eso que tengo un impulso, porque me causa culpa, no está bien? Esto es una constante que nos ha perseguido toda la vida. ¿Cuántas voces internas? ¿Quiénes son esas voces internas? Siempre me voy a acordar en uno de los cursos de automaestría, había una persona que fue tan interesante el proceso porque esto es algo muy común. Una persona aguantaba mucho y le costaba mucho decir que no. Y era muy claro y ella lo podía entender, ¿no? Pero no podía. Y en el transcurso del curso, mientras estábamos ahí, se enfermó de cáncer de mamas. Y fue tan lindo el proceso de eso, porque a medida que fue ella viendo el por qué, cuál era el origen de eso que estaba pasando, por qué su cuerpo se había enfermado también, fue descubriendo que estaba ya, pero estaba totalmente hasta la coronilla, estaba harta de aguantar y habían tantas cosas que necesitaba decir que no, y finalmente lo que se develó y lo que ella descubrió, que quizás todas lo sabíamos, era que, por ejemplo, ella se quería separar. Y en todo el proceso de su sanación, finalmente ella hace un movimiento, mientras ella va sanando, hace un movimiento de cambio de vida, porque era algo que había acallado tanto que ni siquiera se daba cuenta, porque no estaba conectada ya a su cuerpo, que vino una enfermedad, y no solamente por la enfermedad, sino lo que significa sostener una enfermedad de ese calibre, es muy potente. Por lo tanto, las energías ya no le daba para estar sosteniendo nada ni para estar aguantando nada. Entonces no tuvo otra opción más que decir no más, un gran no más. Y ser tan honesta con ella misma que decir, no quiero más, ahí me quiero separar. ¿Cuántas veces no has sido honesta contigo misma? ¿Cuántas veces nos hemos adaptado? Cuando una hace eso, la voz interior comienza a silenciarse y se empieza a esconder en en lo más recóndito. Y por eso hablamos de que la voz interior es una catalizadora para el amor propio. Porque la primera voz, esa voz que te llama, que te extraña, tiene que ver con tu necesidad, tiene que ver con lo que profundamente quieres y con lo que profundamente te hace sentido. Eso es lo primero. Y ahí no hay ninguna otra opción que volver a una y poder mirarse sin juicio y salir de ese espacio, solo va a ir cultivando una mirada compasiva y una buena mirada hacia ti y te va a permitir profundizar más allá de la capa. Tú eres honesta, comienzas a profundizar más allá de esas corazas impuestas, de esas voces que no son las tuyas, que tienen que ver con tu sabiduría interna y que tienen que ver principalmente con tu alma, con tu espíritu. La primera capa entonces es reconocer tu sentir y tu verdad
sin juicio. Primer bloqueo, el juicio. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten identificadas? ¿Les ha pasado esto? ¿Alguna vez han acallado su propia necesidad? ¿Alguna vez han estado súper perdidas en qué quiero o realmente me miento sola? Esa cuestión es también súper típico, que una vez se cuenta cuentos sola y al final realmente uno quiere otra cosa. Cuéntenme, háganme un dedito por allá, por acá, si les ha pasado eso, si lo han vivido así, si tienen esa experiencia. Muchas, totalmente, todas tenemos muchas, ¿no? Y como como esas experiencias nos van moldeando también, van, nos van poniendo en el camino, ¿no? O no, la idea es que sí, pero puede ser que no, que nos confundan más. Y aquí entramos en por qué es tan importante el autoconocimiento para descubrir la voz interior. Porque a veces creo que esas voces son mis voces interiores y son las voces de un montón de gente. Son las voces de los abuelos, de la mamá, del papá, de la cultura, de todo lo que me dicen los demás, pero no son las mías. Y entonces el poder entrar a conocerme, decir desde dónde estoy percibiendo, qué es lo mío, qué es lo que necesito, hacia dónde voy, es imprescindible porque a través del autoconocimiento yo también tomo responsabilidad de mi vida. Y eso es fundamental, tomar la responsabilidad de la vida porque para escuchar la voz interior se requiere la presencia de la persona más importante que eres tú. Se requiere tu movimiento y tu disposición para hacer ese cambio, para hacer esa mirada. Intuición es contemplar y mirar hacia adentro. Y esas voces que tenemos son todas las voces que nos dicen afuera. Y hoy día, ¿por qué a mí este tema me apasiona tanto, sobre todo en estos tiempos? Porque hay demasiada información, demasiada. Y entonces el volver hacia adentro, el parar y el decir, ok, ¿cuál es? ¿Qué está pasando a mí? ¿Qué me hace sentido y qué no? Es fundamental para los años que vienen. Es fundamental para los años de cambio que estamos viviendo. ¿Cuánto hemos reprimido y hemos juzgado lo que sentimos, que nos desconectamos del cuerpo? Y aquí viene una de las cosas más importantes en la voz interior, que es que este cuerpo maravilloso es el vehículo de tu intuición. Es el vehículo para sentir y escuchar tu voz interior, porque es el cuerpo el que habla. Es el cuerpo el que muchas veces te grita y te dice, por aquí no, no quiero ir. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Que el cuerpo tiene la memoria del pasado, tiene la memoria de los patrones, tiene la memoria de que solo quiere evitar el daño, no quiere ir hacia el bienestar. Eso es algo que nosotros tenemos que entrenarlo, hay que acostumbrar al cuerpo para allá. Y la voz interior, imagínate que es esa verdad tuya, es esa necesidad que es algo que te va a hacer sentir en paz y que te va a hacer sentir bien. Por lo tanto, es todo lo contrario a lo que el cuerpo generalmente conoce. Si yo dejo de juzgar mis emociones, dejo de reprimirlas, yo voy a poder conocer qué me está diciendo mi cuerpo. Si el cuerpo no quiere ir, si se siente incómodo, si duele, no es normal que duela todo el tiempo. No es normal que grite todo el tiempo. Cuando nos grita es porque de verdad no le estamos haciendo caso. ¿Quién de ustedes alguna vez ha sentido, ya lo sabía, esta tincada, o que ya lo sabía que después viene alguien y más encima te lo comprueba? Que no sabí ni cómo lo supiste,
pero lo supiste y algo te lo dijo. ¿Quién más? Levante una manito de quién ha tenido esas experiencias. Todas, ¿no? Todas. Y las que son mamás, aún más, porque esa es una conexión muy grande con los hijos, ¿no? De que uno está ahí siempre. Es muy interesante, ¿no? Esta voz interior es realmente mágica. Pero te deja en paz. Y jamás fomenta el miedo o la manipulación. ¿Por qué para mí es tan importante este viaje con la voz interior? Porque es mágica y porque está asociado al mundo espiritual, que para mí el mundo espiritual es todo. Esto que nosotros vivimos es espiritual, nuestro cuerpo es lo más espiritual, pero podríamos llamar que pertenece al mundo sutil, que pertenece al mundo de la energía, y, y me parece muy importante el poder tener este trabajo con la voz interior justamente para reconocer cuál es y cómo se siente profundamente. Nunca, nunca infunde el miedo y jamás manipula. Siempre te da una sensación de certeza, de paz, de calma. Siempre es algo que te moviliza. Está conectado al amor. ¿Cómo me conecto al cuerpo? Una de las cosas que más hoy día podemos ver y por qué hay tanto estrés, burnout así máximo, porque no nos hemos dado el tiempo de parar. Estamos en una rueda de hámster, ¿no? Sin tiempo, corriendo todo el tiempo. Y, y para la voz interior y para que el cuerpo comience a llevar su atención hacia adentro y a decir cómo me siento sin juzgar, qué necesito, hacia dónde voy, yo necesito parar. Necesito volver a respirar. Les invito a volver a respirar y a decir cómo estoy todos los días, varias veces en el día. El tiempo no viene, el tiempo se reclama, el tiempo se toma. Se toma, lo haces y pasa algo. No es que de repente el tiempo va a aparecer y va a decir, ahora sí, se me abrió una ventana. No, esa ventana te la abres tú. Por eso hablamos de tomar responsabilidad de la vida, porque el movimiento lo haces tú. Nadie lo va a hacer por ti. Y finalmente, uno se da cuenta que son excusas, porque esto tiene que ver con el autocuidado. Cómo la voz interior nos lleva también a empoderarnos del autocuidado como algo primordial. No como el número 10 en la lista, sino como el número 1. Porque para que tú puedas ir discernir y puedas ir conectándote y tomar las mejores decisiones en momentos de bloqueo, de caos, de confusión, es en ese silencio y en ese parar. Para mí aquí tengo muchos casos muy interesantes sobre este parar y sobre darse el tiempo, sobre invertir en una, ¿no? De muchas maneras. Me acuerdo una vez en otro taller, en otro curso de automaestría, había una persona muy esforzada que trabajaba en donde hacen las pastas, los fideos. Entonces, imagínense, llegaba con un polvo, estaba enferma de los pulmones porque estaba todo el tiempo ahí absorbiendo ese pulmón, absorbiendo ese polvo. Y a veces trabajaba toda la noche y teníamos, me acuerdo que en ese tiempo eran talleres presenciales y llegaba el otro día, pero así, en punto, y llegaba igual, no había dormido toda la noche, el trabajo era súper pesado. Yo ya se daba ese momento y para mí me emociona porque he visto tantas cosas
atendiendo y he visto tantas cosas en los cursos, tantas cosas impresionantes, que para mí, yo misma, conmigo misma, es como decir, si ella puede, yo también puedo, no hay excusa, no ese es el poder del grupo. Cuando tú puedes ver a la otra persona y decir, wow, si ella puede, yo puedo de todas maneras. Entonces, cuando uno dice que no tengo tiempo, que no tengo no sé qué, y es como hay personas que lo hacen igual, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Y también me acuerdo de otra experiencia, que esta siempre la cuento porque me encanta también, que durante pandemia, cuando estábamos en el taller, había una doctora y estábamos en pleno COVID, pleno COVID, gente muriendo, y esta doctora estaba ahí en, en plena urgencia, pediatra. El otro día hablaba con ella y llorábamos juntas con esto, porque era tan impresionante, porque ella había dejado ese día y esa mañana para poder hacer el taller, que en principio era presencial, después lo de pandemia lo tuvimos que hacer online. Y bueno, y ella después ya estaba en el taller muchas veces con mascarilla. Y estaba ahí, se daba un momento, porque ese momento le iba a dar la fuerza a toda la jornada. Era su momento. Y ella ahí invertía tiempo y invertía ese momento de conexión, de estar con ella, con las compañeras que la llenaba y que también la volvía a hacer centrarse y la recargaba de energía. Entonces, ¿cuál es tu excusa, no? ¿Cuál es tu excusa de no tener tiempo? Y por otro lado, a mí a veces me dicen, ay, pero es que tú tenías el don, sí que no necesitas nada. Y no, no es así. Para empezar, esto del grupo de que si tú lo tienes, si tú puedes, yo también puedo, es real. Y en la voz interior y en la intuición es real, no es para algunos. Esta es una capacidad que tenemos absolutamente todas y todos y se entrena. Un don, si tú lo abandonas, queda en nada. Hay que entrenarlo, hay que practicar, hay que cultivarlo como una plantita siempre, la conexión con una misma. El dejar de juzgarse o juzgarse menos, el abrir ese camino paralelo, el ser más compasiva, es una práctica. Se cultiva día a día. Cuando a mí me dicen, ya, pero es que tú, claro que sí, medito todos los días, de hace muchos años, por muchos años hice muchísima sanación energética, que es como estar ahí, sintiendo, en silencio. Así que, y hago este ejercicio de escribir para conectarme conmigo. Paro, camino. Hay que hacer cosas. No va a llegar así de la noche a la mañana y de repente te vas a sentir súper conectada. Sí, uno puede tener esos momentos, pero ese momento se da cuando tú llevas tu atención con una intención hacia adentro. Cuando tú empiezas a cultivar eso día a día, momento a momento, eso va creciendo. Y entonces esa voz interior va siendo cada vez más clara, porque la práctica hace la maestra. Esta es una maestría. Por eso, ¿por qué es una maestría? Porque se requiere que tomes responsabilidad y que seas súper honesta desde tus luces y tus sombras. ¿Por qué? Porque la voz interior no tiene juicio. La voz interior no es dual. No dice esto es malo, esto es feo, esto es oscuro. La voz interior es neutra. Por eso viene de un espacio de paz. No viene de un espacio en conflicto. Es muy lindo esto. Porque aquí lo que hacemos es disolver la dualidad. Hoy día lo que estamos viendo, que están pasando con, por ejemplo, en Israel, en Palestina, lo que ha pasado este año es que nos muestra la polaridad. Nuestro juicio, cuando todos los seres están sufriendo. Cuando todos los seres están siendo violentados. Para la intuición no hay un mejor, no toma partido. Para esa voz interior tampoco. Y generalmente es algo que ni siquiera es como decir, wow, nosotras tendemos a luchar, ¿no? Y a ir, a ir, a ir. Y a veces nos sacan del camino y dicen, no, porque para acá.
el alma quiere ir para acá, mi corazón quiere ir para acá y ni siquiera me había dado cuenta. ¿A quién le ha pasado eso? Que los han sacado del camino de así, de repente, con una experiencia generalmente muy fuerte. No son experiencias que son tan lindas. Yo me acuerdo cuando estaba en esta historia que les cuento, cuando estaba en Estados Unidos y estaba sufriendo, y yo era súper atea, era completamente atea a esa edad. Y me acuerdo que pregunto, y por primera vez escuché una voz y fue como, ay, que tienes que irte, va a estar bien. Y a mí me cambió para siempre eso. Eso fue la primera vez que yo escuché una voz tan clara y que ese fue como la primera luz de que mi vida iba a cambiar y que y que todo me iba a traer a este camino que tiene que ver mucho con mi propósito y con lo que amo. ¿Cómo van? ¿Les sirve esta información? ¿Van reflexionando? Cuéntenme si sí, si no, cómo van. Respiren. Me interesa saber cómo viven esto ustedes, cómo van sintiéndolo. Súper. Vayan anotándolo para saber en qué están. Un abrazo. Un abrazo grande, Lauri. Bien, continuamos. ¿Cómo cambia el switch una persona intuitiva? Nos anclamos de lo que acabamos de hablar. Estábamos hablando de parar y estábamos hablando de que en el silencio y en el vacío es donde aparece esa voz interior. No es en el ruido, es en ese detenerse. Y entonces, ¿cómo yo cambio una persona intuitiva, una persona que logra escuchar su voz interior? No es la persona que está todo el rato, que uno ante una situación difícil quiere resolver, pero uno está resolviendo desde el patrón conocido, uno está resolviendo desde lo que ha hecho siempre. Cuando estamos en un cambio, hay algo misterioso, hay algo nuevo, y es el mismo espacio de la voz interior, es el mismo espacio de la intuición. La voz interior es un aspecto o es una forma que tiene la intuición para expresarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo cambio el switch de salir del modo escasez, insuficiencia, carencia? Me aprendo a relajar, me aprendo a parar, aprendo a dejar de mirar hacia afuera y comienzo a conectarme conmigo. ¿Cómo converso con mi alma? ¿Cómo converso con el espíritu? Cuando paro, cuando entro en silencio, cuando desactivo el modo alerta. Habíamos hablado de que el cuerpo quiere evitar daños, no quiere ir hacia lo que le hace bien, esa no es nuestra naturaleza. De manera arcaica, nosotros queremos todavía sobrevivir. Por lo tanto, eso está siempre activo. Así que es una práctica y es un entrenamiento el parar y el dar ese espacio. Yo aprendo a entrar en el silencio. ¿Por qué? Porque esa voz interior también va a aparecer cuando yo me siento segura, cuando estoy protegida. Y nuestro cerebro está todo el rato diciendo peligro, aquí algo pasa. Entonces necesitamos entrenar, entrenar. El dejar de correr, yo sé lo que es dejar de correr, sé lo difícil que es. Yo de hecho tengo una aplicación que me permite, que me ayude. Dije, voy a bajar una aplicación de hábitos para ayudarme,
porque o sea, necesito parar, porque obvio me agarra mi hija, trabajo, las millones de cosas que siempre hay que hacer y no pasa nada si uno deja de hacer algunas cosas. Hay prioridades, pero no todas son prioridades, no todo es urgente, porque si no vivimos en una ansiedad eterna. Y ha sido una de las cosas más desafiantes hoy en día. Y como mujeres también hay estadísticas altas sobre el estrés máximo, el burnout en las mujeres, porque hay mucha sobrecarga. Y entonces de verdad es un desafío agarrar estas mochilas y soltarlas un ratito y entrar en ese espacio de parar, porque solo en el vacío nace tu voz interior. Solo cuando tú logras esa calma, algo pasa adentro tuyo. Vayan respirando, respiren profundo. Las pausas. ¿Y cómo seguimos? He hablado de que muchas veces en el cambio o nos sacan del camino o nosotras hacemos algo, ¿no? Y el cambio hoy día, más que nunca, va porque va en algún área de tu vida. Y no tiene por qué ser trágico, no tiene por qué ser dramático, pero es parte de nuestra evolución y es parte de lo que está pasando en el mundo también. Y, y cómo vivimos ese cambio es súper importante. Ya sea que estés en la primera fase del cambio, que es cuando te sientes estancada, bloqueada, confundida, y ahí de verdad hay que levantar la mano y pedir ayuda y decir, aquí necesito ayuda para hacer este cambio, aquí necesito ayuda para volver a escucharme. Cuando yo estoy en caos, confundida, bloqueada, atrapada, es porque yo no estoy pudiendo conectarme a mi verdad, no estoy pudiendo conectarme a mi honestidad, a mi voz, a la primera, a la que necesita. Y si no estoy pudiendo yo sola, necesito pedir ayuda, porque esa voz es fundamental para salir de la confusión y tomar las mejores decisiones y avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Si la vida te está llevando hacia algún lugar, no es porque la vida quiera, es porque hay algo en tu alma que lo está guiando. Nada pasa, porque sí. Por eso les contaba de estas experiencias, ¿no? Que hay experiencias que son súper dolorosas, pero para mí esas experiencias han determinado mi camino completamente, completamente. Y entonces, si estás en la segunda fase del cambio, que es cuando estás cómoda, pero igual te sientes vacía o hay un sinsentido, ahí hay algo que activar y hay que comenzar a ver hacia dónde va el llamado de tu alma. Si estás cómoda, si sientes que tienes todo y aún así no tiene sentido, es porque algo está pasando con el llamado de tu alma. Hay algo que no está conectándose aquí, hay algo que tu cuerpo, que tu ser no está conectando. Y es importante volver a conectar, es importante dar esos pasos. Y es importante una vez más o pedir ayuda o comenzar a hacer lo que tienes que hacer para que esto funcione y empieces a ver hacia dónde. ¿Qué es lo que la vida quiere de ti? ¿Qué es lo que tu alma, hacia dónde va guiada? Siempre somos guiadas, siempre, siempre, siempre. Nunca jamás estamos solas. Imposible porque somos uno.
Y si estás en fase 3 del cambio, que esa es la fase que yo deseo, que es que cada quien escuche su voz interior para seguir el llamado de su alma y que puedas contribuirte a ti, primero positivamente para tu crecimiento y luego a tu familia y si quieres al mundo. Se dan cuenta que vamos por etapas, ¿no? Cuando ya estamos en la fase 3 del cambio, ya pasé por comodidad, ya pasé por sentirme atrapado, esto no es que en la vida una vez me voy a sentir así. Todas las veces, muchas veces nos sentimos atrapadas, confundidas, después cómodas, después salimos, pero estamos muchas veces solo entre la etapa 1 y 2 del cambio nomás. No pasamos a la etapa 3 que tiene que ver con el llamado de mi alma, con me siento que de verdad estoy contribuyendo a mi vida y de verdad estoy contribuyendo a mi familia. Porque en realidad, en última instancia, eso es nuestro entorno más cercano, ¿no? Y que necesitamos empezar por ahí primero, más allá de querer hacer algo grande. El llamado del alma no tiene que ver con hacer algo grande. Tiene que ver con algo que te hace sentido y que tú sientas que estás contribuyendo. Y es muy lindo porque finalmente podemos concluir que no se trata del cambio, no se trata de la culpa de mi mamá, de mi papá, de las voces que no sé qué, porque a mí me dijeron cuando era chica de tu historia de vida, de las ancestras, etc. Se trata de ti, de esa voz que te llama a casa, a tu verdad, y que te dice, vuelve, porque te extraño. ¿Cuántas de ustedes se extrañan? ¿Cuántas sienten que hay algo que falta? Y quien falta eres tú. No algo con que llenar, no algo externo, no otra cosa. Aunque suene cliché, eso de verdad viene de adentro. Y creo que si estás acá hoy día es porque te extrañas. Es porque hay algo en ti que dice, oye, necesito que volvamos. Necesito volver a sentirme. ¿Sabes lo que necesitamos los seres humanos? Además de la seguridad, de sentir el propósito, del éxito, también si quieren, es sentirnos vivas. Mm. Es sentirnos vivas. ¿Y cómo me siento viva? Cuando soy honesta conmigo misma, cuando puedo traspasar ese juicio, ese más allá, y puedo escucharme. Es impresionante, ¿no? Cómo la voz interior tiene una profundidad tan grande. No solo como, ay, voy a ser intuitiva, voy a ver, no. Tiene que ver con una transformación poderosa de vuelta a ti, a tu vida. Y eso depende exclusivamente de ti. Porque hay una luz interior que te está esperando ser encontrada y escuchada. Esa luz es la vida, es ese silencio, es esa voz interior, es tu espíritu, es tu alma. Y es urgente recuperar esa responsabilidad de tu vida, ejercer tu maestría y hacer algo por ella. No es mañana, no es pasado, es ahora. Y ahora les pregunto, ¿con qué se comprometen de todo lo que hemos hablado durante todo este rato? ¿Con qué se comprometen? Con ustedes una cosita pequeña. Este es lo que más amo de mi trabajo, acompañar a descubrir ese llamado para hacer un cambio y perseverar.
perseverar, porque me ha pasado muchísimo, por eso también he cambiado mi forma de los talleres y las consultas, porque he visto muchísimo cómo las personas llegan ahí y de ahí hay que perseverar, hay que seguir, hay que dar el salto al cambio. Pero es tan misterioso y es tan nuevo que da miedo y muchas veces se devuelven. ¿Cómo van con este tema? ¿Han sacado cosas buenas? ¿Han aclarado la voz interior? ¿Saben en dónde están? Vamos a ir terminando con este tema. Tocamos varios puntos. Hay varias acciones que ustedes pueden ir haciendo. Ya descubrimos todos los puntos. ¿Por qué la voz interior es un catalizador para el amor propio? ¿Cuál es el vehículo de tu voz interior? ¿Cuál es el bloqueo? Primer bloqueo. ¿Cuál es el que tiene que ver con el cuerpo? ¿Cuál es el segundo bloqueo? El primer bloqueo, el juicio. Segundo bloqueo, no parar, descansar.